Bienvenidos a la clase del concreto fresco y endurecido, tema número 3 de la asignatura Materiales y Ensayos. Quien habla para ustedes es la profesora Yelixa Rodríguez. Veamos a continuación la temática en que consiste. En primer lugar, vamos a definir lo que es el concreto fresco, vamos a tratar las etapas que lo constituyen, las propiedades que lo conforman, el ensayo de asentamiento que es fundamental para el concreto fresco. Después, posteriormente, pasamos a hablar del concreto endurecido, cuáles son las generalidades, sus propiedades y dos de los ensayos que se tienden a realizar al concreto cuando está en un estado endurecido. El concreto fresco es en sí un material que está en estado fluido o plástico. Su calidad depende básicamente de los componentes como son el agregado, el cemento, el agua, los aditivos y la porción de aire que éste puede tener. Va a depender también de la calidad, del tipo de mezclado que se realice, si se hace manual, si se hace con trompo o si es prefabricado o premezclado, de las condiciones del medio ambiente, de su temperatura, del diseño de la relación agua-cemento y del asentamiento que nos va a dar a través del ensayo que se realiza posteriormente, de las condiciones de trabajo, si hay accesibilidad para el vaciado del concreto, cuáles son las condiciones que pueden estar allí, la forma, el lugar donde se va a vaciar el elemento, cómo está encofrado. En sí el proceso inicia desde el mismo momento que se mezclan todos los componentes hasta comenzar el fraguado o el atiesamiento de la mezcla de concreto. Este concreto fresco se divide, digamos, en tres etapas, como vemos acá, en una curva que va en evolución, que va creciendo, y esto representa el desarrollo de la resistencia. En la primera etapa tenemos lo que es el estado fresco, totalmente fluido. Luego, en la etapa número B empieza el endurecimiento paulatino, que es lo que se denomina como fraguado, y en la etapa número C, o en la fase C, es donde empieza a endurecer paulatinamente y a desarrollar la resistencia que va en crecimiento, incluso posterior a los 28 días, que son 28 días, son la edad normativa o la edad que estipulan las normas para tomar la resistencia de un concreto endurecido. Dentro de las propiedades del concreto tenemos lo que es la consistencia y trabajabilidad. Esta propiedad nos permite manejar con menor o mayor facilidad el concreto. Va a verse allí incluso la deformabilidad que puede tener el concreto. Depende básicamente de la relación agua-cemento, de la granulometría, de la forma y del tamaño de los agregados. Tenemos como otra segunda propiedad lo que es la manejabilidad y la plasticidad. Esta propiedad permite el vaciado, la compactación y el moldeado adecuado del concreto sin que se produzcan dos elementos o dos factores que son graves en el concreto, que es la segregación y la exudación. Por otro lado tenemos la homogeneidad, que en sí es la cohesión, el mantenimiento de los componentes del concreto de manera plástica y fluida. La densidad del concreto es el peso en sí del concreto fresco y nos da una idea de la resistencia que puede tener el concreto cuando vaya a endurecer. Otra de las propiedades del concreto fresco son la rheología, que en sí recoge todo el conjunto de características de la mezcla en estado fresco. Esta rheología, que es ese conjunto de características, va a depender de los cambios de la composición del concreto, de la calidad de los componentes, del tiempo y de la temperatura. Las características en sí del concreto en estado fresco son básicamente fluidez, compactabilidad y estabilidad de la segregación. La trabajabilidad, digamos, es la característica fundamental en un concreto en estado fresco, ya que ella mide la fluidez, el grado de fluidez de ese concreto. Otra de las características es la cohesión. En el momento que se está vaciando el concreto, pues que los componentes se mantengan unidos de una manera elástica o plástica, es decir, mantenga la plasticidad. Estas características que son fundamentales, fluidez, compactabilidad y estabilidad de la segregación, deben mantenerse en cada una de las etapas que ya vimos anteriormente, en el estado fresco, en el estado de fraguado y en el estado de endurecimiento, que es cuando empieza a alcanzar las resistencias del concreto. ¿Para evitar qué? Para evitar estas características deben tenerse o propiedades para evitar la retracción, que es el encogimiento del concreto por la pérdida de agua, la exudación, que es una forma de segregación donde el agua se desplaza o queda como una película en la parte superior del concreto y los componentes sólidos, como los agregados y el cemento, quedan en suspensión en la parte de abajo, es decir, decantan. Y la segregación es en sí la separación de todos los componentes sólidos, entre ellos pues se separan. Entonces, estas propiedades deben mantenerse para evitar estas otras tres.
retracción, exudación y segregación. Otra de las propiedades, pues, que nos permite trabajar con el concreto fresco se denomina tisotropía. Esta propiedad permite la compactabilidad de la mezcla y una adecuada adaptación al molde. Para evitar nuevamente, esa tisotropía se debe conservar para evitar la segregación, la exudación y la retracción, evitando que se presenten en la vida real elementos como este, como lo observan aquí, tiene oquedades, tiene agrietamiento y fíjense que lo está presentando justamente donde está el núcleo, donde está el acero. Lo que quiere decir que este tipo de falla por falta de compactación puede llegar a afectar incluso la resistencia, el peso que va a soportar este elemento estructural. Por un lado, no se puede menospreciar en lo absoluto lo que es la trabajabilidad, que es aquella propiedad que permite el manejo, colocación, compactación adecuada sin que se produzca segregación en el concreto en estado fresco. Esta propiedad mide la fluidez o el asentamiento a través de un dispositivo que se denomina el cono de Abraham, o también hay otros ensayos que se realizan. Para determinar la trabajabilidad de un concreto en estado fresco se realiza aquí en Venezuela, está respaldado por la norma Covenin 339 y se denomina método de ensayo para determinar la trabajabilidad a través del cono de Abraham. Este es un ensayo de tipo estático que se realiza haciendo uso, como ya les venía diciendo, del cono de Abraham y mide el descenso, es decir, el asentamiento que cae por peso propio de una muestra moldeada. A continuación lo vemos. Este es el molde, que es un dispositivo metálico de forma como un cono. Fíjense la forma que tiene aquí. Se denomina Abraham porque quien lo implementó fue el inglés denominado Abraham, llamado Abraham. Se utiliza este dispositivo metálico, una plancha metálica, una barra metálica con punta redondeada. Se va colocando la mezcla de concreto dividido en tres partes, un primer tercio, un segundo tercio y el tercer tercio que completa la altura total del dispositivo. Cuando se coloca la primera parte, es decir, a un tercio, se compacta 25 veces dándole 25 golpes, dejando caer libremente esta vara en esta sección de la mezcla de concreto con 25 golpes. Luego se coloca la segunda capa, procurando y tratando de que se compacte únicamente esta capa con los 25 golpes. Finalmente se coloca la totalidad, se llena todo el molde hasta alcanzar los 30 centímetros y se compacta únicamente este tercio de la altura del molde, es decir, se evita que la vara se llegue nuevamente hasta el fondo porque se estaría recompactando. Entonces son 25 golpes, en esta se enrasa y se levanta con sumo cuidado, el operador levanta con sumo cuidado del molde y lo coloca de forma inversa al lado de la mezcla, como cae la mezcla, lo coloca del lado de cualquiera de los dos lados, coloca un elemento horizontal y al colocar ese elemento horizontal por encima de la mezcla que desciende, con una regla se mide cuánto descendió y este descenso es el asentamiento, que estaría variando desde 0 centímetros hasta 30 centímetros. A menor asentamiento, menos fluidez. A mayor asentamiento, mayor fluidez. En cuanto al concreto endurecido, vemos por un lado que viene siendo como una roca artificial, sin embargo tiene cierta fragilidad. En el concreto endurecido el elemento primordial es la resistencia a la compresión. Es el parámetro principal para controlar la calidad del concreto endurecido. A través de este ensayo que se realiza en probetas que se toman en el laboratorio, probetas de concreto del elemento que se vaya a vaciar, se infieren otros valores a lo que es la resistencia a la flexión, a la flexocompresión, a la tensión, torsión y al esfuerzo cortante. Y a través de estos ensayos, a su vez, se determinan parámetros que los van a ver involucrados en los cálculos estructurales, como son el coeficiente de Poisson, la rigidez, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Young, entre otros. El concreto endurecido en sí se fundamenta sobre la ley de Abraham de 1918, quien habla y estipula lo que es la relación agua-cemento. Para determinar la calidad de un concreto endurecido se realiza el ensayo a compresión, como ya lo hemos dicho, a través de una prensa hidráulica donde se somete el espécimen o la probeta de concreto, que es una probeta que se toma en moldes ya preestablecidos de 30 centímetros también de alto, pero son cilindros, pues ya no son como el cono, tienen la misma altura, más no tienen la misma forma, ¿no? Se somete a una variación allí, a una velocidad del ensayo y se determina cuál es la resistencia. Con ese valor de la resistencia que cuando rompe la probeta, cuando se le va aplicando la fuerza y ella rompe, ahí él tiene un manómetro donde marca cuál es la resistencia a la cual obtuvo. De ese valor que se obtuvo, se infieren valores para la flexión, para el corte, para la tracción y la torsión.
Estos valores deben ser controlados para evitar que ocurran mecanismos de fracturas en el concreto. Este mecanismo de fractura en un concreto endurecido se presentan a través del agrietamiento que se presenta en los elementos o con un aspecto que se muestra en la parte superficial como falla del concreto. Otra de las propiedades también importantes en el concreto es el peso unitario del concreto. El peso unitario, que es el peso del material por unidad de volumen. Dentro de las propiedades básicas del concreto endurecido estaría en primer lugar la resistencia a la compresión axial. En segundo lugar, la durabilidad y la impermeabilidad. El concreto, para ser durable, debe ser capaz de resistir factores de la intemperie y otros productos como pueden ser químicos y también el desgaste. La resistencia a la compresión axial pues se requiere para poder saber cuál va a ser la carga máxima por unidad de área que soporta esa muestra antes de fallar por la compresión, que es la falla por compresión es un agrietamiento o rotura que presenta el elemento. Es un ensayo que se realiza por rutina, es obligatorio porque es más fácil de realizarlo que los demás ensayos, es decir, hacer un ensayo de tracción, de flexión o de torsión es más complicado. Y de allí, pues como ya veníamos diciendo, se obtienen propiedades que permiten inferir valores a las resistencias de la flexión, de la tracción, de la cortante y de torsión. Otro de los parámetros o de las propiedades que muestra el concreto es la porosidad. Un concreto generalmente presenta poros, por lo cual se debe sellar. Muchas veces los elementos deben ser revestidos, la mayoría de las veces deben ser revestidos, y si van a ser elementos en obra gris, pues deben quedar con una capa de protectora para evitar pues que en esa porosidad actúen otros factores externos y puedan hacer daño en la parte interna del concreto, ¿no? La estanqueidad, evitar lagunas o pozos de agua dentro en las superficies del concreto. Controlar las propiedades, lo que son propiedades térmicas y calor de hidratación. Dentro de las propiedades térmicas tenemos la conductividad, el calor específico, difusibilidad y el coeficiente de dilatación. En el concreto endurecido se determinan parámetros como son la deformabilidad del concreto. Dependiendo de la deformabilidad del concreto, se toma el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez, la relación tensión-deformación unitario. Son parámetros que van involucrados en los cálculos estructurales y se derivan de los ensayos de laboratorio que se le hacen a las probetas de concreto endurecido. Se debe evitar fallas como son la retracción, que es la disminución del volumen del concreto que sufre el concreto en su volumen, y la fluencia, que es el incremento de las deformaciones que experimenta el concreto endurecido al ser sometido a cargas permanentes, cuando empieza a pandearse, lo que se llama pandearse, ¿no? Existen dos ensayos que se le realizan por lo general al concreto, que es el Covenin 338, el método para la elaboración y curado para elaboración, curado y ensayo de la compresión de cilindros de concreto. Son las probetas, que en esta norma nos especifica cómo deben tomarse estas probetas que van a ser sometidas posteriormente al ensayo de compresión axial. Que es también tomarlo ese ensayo estipula pues también tomar la muestra en 3 partes, en 3 tercios, dividir este cilindro que tiene 30 centímetros de alto en 3 partes, y se va compactando cada parte, así como se hizo con el cono, en 25 golpes cada capa. Se enrasa y luego se deja encofrado un tiempo en reposo, y después que se desencofra se mete en una piscina para el curado, es decir, una piscina de agua para que no pierda la humedad del concreto, ¿no? Esas especificaciones están en la norma que mencionamos anteriormente. Otro ensayo que está en esta misma norma es el de la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión del concreto se determina siguiendo un procedimiento normalizado y su valor es tomado como una referencia de calidad. Es un ensayo de tipo destructivo que se realiza en especímenes de concreto ya endurecido y se realiza a través de esta prensa hidráulica, como está aquí. Posteriormente veremos ese ensayo. Esa es toda la información. Muchas gracias por su atención.